nuestro primer invitado, alguien de casa, Denis Chen con nosotros, pues un especialista en finanzas e inversiones. Y Denis, yo no sé si tú estás espantado, pero a mí la verdad es que oír la frase de millones y de miles de millones de dólares con tanta frugalidad me causa espanto. Sí, yo después de anoche escuché muchas cosas y una cosa que quedé con duda es cómo vamos a pagar todas estas propuestas. En este momento la deuda de Panamá está arriba de 50.000 millones de dólares. Sí. Y solo el servicio de deuda es arriba de 5.000 millones de dólares al año. Eso es equivalente a lo que produce un canal de Panamá, 2,5 canales de Panamá. Un canal de Panamá te produce como 2.000 millones de dólares. Es el presupuesto del Ministerio de Educación. Exacto, más que el presupuesto del Ministerio de Educación. Una cosa que creo que la juventud y todos los panameños deberíamos pensar es muchas de las decisiones que se toman ahora impactan al futuro. O sea, en mi canal de YouTube, el Always Be Compounding, que habla sobre cómo el interés compuesto te ayuda a crear wealth o riquezas. Lo opuesto es, si tienes deuda, el interés compuesto te destruye la riqueza. En Panamá, nuestra deuda es tan grande que cuando escuchas muchos proyectos nuevos que no sabemos cómo pagarlos, eso va a venir de deuda nueva. Solo este año, al principio de año, creo que emitimos como 3.1 billón de dólares y ya intereses un poco más altos. Ya estamos entre 7 y 8% de intereses porque ya el mercado internacional piensa que no tenemos grado de inversión. No nos han quitado el grado de inversión todavía, pero ya el mercado actúa como si fuese así. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que pensar más largo. Es como si tuviéramos una familia que gana $100 al mes, pero gasta 102 o 103 dólares al mes. Tenemos un déficit fiscal. Gastamos $3 más que lo que ganamos. Muchos países, yo acabo de regresar del sureste de Asia, de un país que se llama Singapur, que es muy similar a Panamá, 4 millones de habitantes, pero una gran diferencia. Ellos no corren déficit fiscal. O sea, significa que no gastan más de lo que entra al país. Y acuérdense que lo que entra al país son los impuestos de nosotros, es nuestra plata, es la plata del pueblo, ¿verdad? Claro. Entonces, ellos, y una cosa curiosa, ellos tampoco tienen deuda neta. O sea, sí tienen emisiones de bonos y todo, pero ellos tienen un fondo de ahorro que es mucho más grande que la deuda que tienen. O sea que en neto tienen riqueza. Pero un país que tiene unas características, y los ha dicho, muy parecidas a Panamá, un nudo de comunicación importante, un centro de logístico importante, con la gran diferencia que es un territorio que creo que es exactamente la mitad de Panamá. Sí, son 30.000 kilómetros cuadrados, más o menos. Un dato interesante, en Singapur, 90% de la población tiene su propia casa. Wow. Es increíble. Pero ellos se planificaron con luces largas. Creo que en 1960 creo que Panamá era 2 veces más rica que Singapur. Exacto. Eso también hay que... Increíble. Vale la pena notarlo en este hecho. No, es inversión en educación. El otro día escuché que el Senado de Singapur estaba tratando de pasar una ley para reeducar a la gente que está arriba de 40 años. Wow. Porque la inteligencia artificial y toda la nueva tecnología, gente que se educó hace 20 años atrás, ya están un poco obsoletas para el nuevo mundo. Pues, la pregunta es ¿cómo se ve un futuro? Un futuro donde sigue el lastre de la guerra de Ucrania, sigue el lastre de lo que está pasando en Suez, sigue el lastre de estos commodities que no suplen la demanda mundial que se espera de ellos. Es decir, ¿qué nos espera a nosotros, un país que nos queremos volcar hacia el turismo? Pues no estamos seguros o cómo hacerlo para terminar de cerrar este círculo en lo que tiene que ver logística y sobre todo con ese gran peso que va a tener la deuda y un Estado inmenso. Bueno, hay que empezar por algún lado. Vale. O sea, obviamente hay muchas cosas que son importantes, son cosas urgentes, pero también hay cosas que son importantes. Creo que desde mi punto de vista lo más
importante, no he dicho urgente, pero muy importante, es manejar el déficit fiscal. No podemos seguir gastando más de lo que consumimos. Eso significa que vamos a tener que hacer, todos los panameños tenemos que hacer mejoras a lo que hacemos. Empezando por productividad, tenemos que ser más productivos. Eso de que si vamos a trabajar 8 o 10 horas o no sé cuántos días, eso no es relevante, es poder producir a un nivel de competitividad mundial. ¿Okay? Y para empezar, tenemos que, siempre lo he dicho, creo que la última vez que estuve aquí, que hay que invertir en educación. Para invertir en educación y by the way, también hay que resolver los otros problemas que hay, como el seguro social, que no escuché nada de eso anoche. Tenemos que tener un plan de una década, 2 décadas, porque no puedes de la noche a la mañana abrir una fábrica de chips si no tienes ingenieros que saben matemáticas. O sea, hay que empezar desde la base. Entonces, ¿cómo se hace eso? Un presupuesto multianual, no de año a año, sino un presupuesto de una década y una planeación y una educación al país y a todo el pueblo. Todos nosotros tenemos que saber lo que estamos afrontando en la siguiente década. Una nota, un paréntesis. Yo estuve en Southeast Asia, solo para que vean los impactos que pasa si no hacemos esto. Yo estuve en Camboya. En Camboya, en los 1970... Bueno, mataron a un tercio de la población. Sí, pero el tercio que mataron fue los educadores, la gente que podía educar, los intelectuales, cualquier gente de cuello blanco, de camisa de cuello blanco, solo quedaron los agricultores. Eso es todo. 50 años después, ahora que fui a visitarlos, 97% de la población no va a la escuela. No hay educación. Ha quedado un hueco educativo. Que hay un hueco generacional en Camboya. Un hueco generacional, ¿ok? Y, o sea, ¿qué están haciendo? Están cultivando arroz y el arroz se va a Tailandia y Tailandia lo reexporta como si fuera arroz tailandés. Los pocos que llegan a subir es porque aprendieron inglés y son guías de turistas. Wow. Eso es lo que pasa cuando no hay educación y no avanzamos en la educación y vamos a hay que prever que no pase eso aquí en Panamá. Tenemos que educarnos y mejorarnos todos. Pero bueno, educadores hay, bueno, cerca de 48.000 educadores. La pregunta es, ¿lo que ellos están dictándole a los alumnos es muy distinto, por ejemplo, de lo que aprendimos tú y yo en la escuela hace 35 años? Sí. Es decir, el gran problema es que la educación panameña no ha avanzado a la misma velocidad que están avanzando los tiempos. No sé si panameña o latinoamericana. Sí, lastimosamente hay que hacer una reforma educativa. O sea, creo que tenemos que educar a los educadores y cambiar no sé, ¿cómo se llama eso? El script, el temario, y mejorar el temario educativo. Bueno, Denis, lo importante es un año de retos económicos y financieros importantes, porque todo el mundo habló de mucho dinero, pero ¿con qué se va a pagar? Sí, ¿aguanta Panamá, por ejemplo, esa subida que se ha estado sonando de subir del 7 al 10% el ITBMS? Todo el mundo habla sobre todo de capas importantes que no están pagando, no están tributando ningún tipo de impuestos. Sí. ¿Eso cómo afectaría la propia competitividad del país? Sí, afecta muchísimo. Ayer estuve pensando cómo se puede mejorar esto. Okay. Uno de los problemas grandes es que hay mucha informalidad. O sea, desde el punto de vista de la DGI de poder colectar impuestos. ¿Okay? Está bien, tenemos informalidad, no hay tantas personas tributando. ¿Qué pasaría? Y también leí por ahí que estaban tratando de hacer una ley para incrementar el descuento de jubilados o algo así. Claro. Okay. Claro, esa es otra cosa. Pero también, by the way, el descuento de jubilados supuestamente es un crédito fiscal, o sea que es ingresos que deja de percibir el Tesoro Nacional. Sorry, voy a regresar al punto. El punto es, ¿qué podría hacer? A mí, si ahora mismo estamos dando descuentos a jubilados, ¿por qué no hacemos algo como darle descuento de ITBMS a los que están en planilla y los que están tributando?
Claro. O sea, algo como que hay un IT, estoy inventando en este momento, Sí. pero es una propuesta, un ITBMS 10% a todo el mundo, pero si estás tributando y cosas, tu ITBMS es 5%. Se implementaría igual como un descuento de jubilado. Claro. Algo así, no sé. Bueno, lo cierto es que es un país cuya característica más importante es la desigualdad. Y, pues para muchos economistas la única forma de superar esa desigualdad es hacer ese trasvase de dinero de los más ricos hacia los más pobres, a través del Estado. Sí, no sé qué tan fácil sea y cómo pues eso haría para que ese gran capital pues saliera de aquí. Ahora que también nuestro centro bancario está bajo la lupa de muchas listas grises y negras. Sí, lo que pasa aquí es que es un problema cultural también. Creo que tenemos que reeducar todo el sistema. O sea, lo que gana el Tesoro Nacional es plata de todos. Y, como dijiste, Fernando, el gobierno ayuda para hacer las cosas que uno como individuo no puede hacer, como proveer la fuerza de bomberos, como negociar Policía, tratados, sí. los tratados a nivel nación, y proveer educación, cosas para que todo el pueblo se beneficie y hacer esa transferencia de los más ricos a ayudar a los que no tienen suficiente para poder. Claro. Pero lo que pasa aquí es que todo el mundo piensa, y ayer cuando estuvimos escuchando todas las propuestas, eran propuestas de, ok, sí, voy a crear un instituto para pymes o para más escuelas universitarias, más esto, más esto. Pero la pregunta es, ¿cómo lo voy a pagar? Todo eso viene de nuestros bolsillos, pero sin nuestros bolsillos, si decimos, bueno, estoy dispuesto a pagar porque voy a tener una biblioteca en la esquina, voy a tener calles buenas, Claro. entonces uno paga sus impuestos, claro. Pero aquí la idiosincrasia panameña hay que cambiar el chip de que nosotros todos estamos en este mismo bote para poder mejorar nuestro país. La pregunta es decir, ¿cómo tú vislumbras el próximo gobierno en materia financiera y económica? Es decir, porque todo el mundo, si uno sacaba la lista de lo que estaban prometiendo los candidatos ayer, estamos hablando de que son 10, 15 mil millones de dólares por lo bajo. Es decir, fuera del canal seco, fuera del otro prometiendo medio millón de empleos. Y eso, que en un país que llega con las arcas, pues con la situación económica estrecha, en un mundo convulso, donde las oportunidades de maniobra, por lo menos para los próximos 2 años, son bastante escasas. Sí, va a ser un reto bastante grande para el siguiente gobierno. Financiar, como dijiste, Fernando, las arcas están vacías, tenemos una deuda ya de 50 mil millones de dólares. ¿Podemos aguantar más deuda? Posiblemente sí, pero tenemos que ser más productivos. Y, by the way, el Seguro Social te va a impactar por lo menos 15 mil millones de dólares más a esa deuda. Sí. O sea, va a llegar a un punto que no podemos aguantar. Así que lo que hay que hacer es tratar de ser más eficiente con lo que tenemos, no tal vez reajustar y reasignar los recursos. Si vamos a hacer proyectos de universidades y esto, tal vez haya que bajar el costo el costo de los funcionarios públicos. O sea, yo creo que la vez pasada comenté que nosotros en Panamá tenemos, creo que es de cada 100 trabajadores, 18 son funcionarios públicos. Y en otros países como México son 9. Argentina, que es la más cercana a nosotros, son 17. Sí, no, y ya la están cortando a la mitad. Están cortando a la mitad. Entonces, me parece que hay lugares donde podemos ser más eficientes con nuestro dinero público, que podemos recortar en algunos lados y reasignar. Es muy fácil decirlo así a gran escala, pero hay que ver detalle por detalle. Así es. Denis Chen, Sí. como siempre, un placer recibirte y sobre todo pues, este panorama mundial de oportunidades y de incertidumbre.